¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Les saluda el profesor Arturo Bellodas. Estamos en las instalaciones de la Academia Grupo Villarreal y en esta ocasión vamos a desarrollar la clase de Egipto, ¿no? Siempre pensando en tu examen de admisión. A ver, sobre Egipto hay mucha información. Es una civilización, pues, muy interesante, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, ¿ya? Primero nos vamos a enfocar en la ubicación geográfica de Egipto. Egipto es una civilización que se ubicó en el África nororiental. Egipto fue una civilización que definitivamente tuvo condiciones geográficas muy complicadas debido pues al excesivo calor del desierto africano, ¿sí? Y entonces para los egipcios fue importante y justamente para su florecimiento ya el río Nilo, no te vayas a olvidar. Hubiera sido imposible que ellos se desarrollen si no hubiera estado el río Nilo ahí, por si acaso. Entonces, el río Nilo, ya, fue el río que les dio, pues, lo necesario para poder desarrollarse. ¿Qué les dio el río Nilo a los egipcios? Agua para su agricultura y ganadería, agua para su, obviamente, para su vida cotidiana. Además, era un río, pues, muy navegable. Ellos también hacían, pues, comercio a través del río Nilo. Por ejemplo, en la ribera del río Nilo crecía, por ejemplo, el papiro, que ellos lo utilizaban pues como una base también para poder escribir. En la ribera del río Nilo, por ejemplo, aparecía una sal, ¿no? De color blanco llamado el natrón, que lo utilizaban pues para conservar la piel y en el proceso de momificación. Entonces, el río Nilo era pues todo para los egipcios. Por eso que Heródoto, el padre de la historia, dijo bien pues la siguiente frase, ¿no? Egipto es un don del Nilo. Ahora, el río Nilo era un río muy caudaloso que todos los años, por lo general, debido a la precipitación de las lluvias, aumentaba su volumen y se desbordaba. Y entonces, aproximadamente eso ocurría en el mes de julio. Y para los egipcios, el desborde del río Nilo era pues un motivo de alegría. Ya, cualquiera diría, ¿por qué no? Si en nuestras épocas el desborde de un río, que es un huaico, genera pues miedo, genera angustia. Pero para ellos no, porque ellos colocaban sus tierras de cultivo en las riberas del río Nilo. ¿Y por qué? Porque el río Nilo al desbordarse arrastraba un barro que era un fertilizante que el río Nilo tenía en el fondo. ¿Cómo se llamaba ese fertilizante que el río Nilo arrastraba, me entiendes, a la hora de desbordarse? Ese fertilizante se llamó el limo. Limo, ¿me entiendes? No te olvides, ya ha venido en el examen de admisión. ¿Qué fue el limo? Un fertilizante natural que salía cuando el río se desbordaba y cubría las tierras de cultivo que estaban alrededor del río Nilo. Entonces, ¿sí? El río Nilo paraba desbordado aproximadamente julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, y luego el río volvía a su cauce normal. Entonces, cuando los egipcios iban a ver sus tierras, ya estaban negritas porque ya habían sido fertilizadas con el limo. Entonces los egipcios justamente a su territorio le decían que la tierra negra, ¿no? Porque ya veían su tierra completamente fertilizada. Eso fue muy importante para que la agricultura de Egipto sea muy exitosa. Egipto tuvo algo que no tenían muchos pueblos en el África, comida, debido a la agricultura exitosa gracias al limo y al río Nilo. Y entonces muchas veces con la comida ellos pudieron dominar otros pueblos del África y además estimular la construcción, la arquitectura, ¿correcto? Ya que también se repartía trigo, cebada, lo que iban a construir los grandes templos y las pirámides, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a estudiar, luego de haber visto la economía, vamos a estudiar los periodos históricos de Egipto. El primer periodo histórico de Egipto fue el periodo predinástico, escúchame. El periodo predinástico es un periodo donde aún, ¿sí? Egipto no estaba unificado como un estado, ¿correcto? ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que este periodo es un periodo donde aún Egipto no estaba unificado como un estado, es un periodo que es muy importante porque en este periodo predinástico apareció, se inventó la escritura jeroglífica y el calendario solar, que ha representado uno de los principales aportes de Egipto a la humanidad, ¿correcto? Muy bien, profesor, una pregunta. En el periodo predinástico, ¿aún Egipto no estaba unificado? No, habían dos reinos. ¿Cuáles eran esos dos reinos? El bajo, ¿ya? Y el alto. Entonces, es un periodo donde hay dos reinos, Egipto no está unificado,
y donde todavía no hay dinastía de faraones. Sin embargo, como se lo dije a ustedes, es muy importante este periodo porque acá se inventó la escritura jeroglífica y el calendario solar. Profesor, una consulta. ¿Quién va a ser el que unifique estos dos reinos en uno solo y entonces dé origen al Estado egipcio? Ese va a ser Menes o Narmer. Entonces, Menes o Narmer va a ser el primer rey, el primer unificador, el primer faraón de Egipto, como un Estado unificado, ¿correcto? Y Menes va a establecer la capital de su reino en Tinis, por eso que ese periodo pasó a llamarse arcaico o tinita. Entonces, no te olvides porque ya ha sido pregunta, examen de admisión. ¿En qué periodo nació el Estado egipcio unificado? ¿En qué periodo se dio la unificación del Bajo y el Alto Egipto? Entonces, ese periodo se llamó arcaico o tinita. ¿Y quién fue el primer faraón que lo hizo? Menes o Narmer. No te vayas a olvidar, muy importante, ¿correcto? Y también en este periodo gobernó Binotris. Binotris, ya, es el primer faraón que le va a otorgar acceso a la mujer al trono. ¿Y eso debido a qué? Debido, pues, a razones de carácter religioso. Obviamente Binotris, se basaba en, obviamente, pues, tradiciones religiosas relacionadas sobre todo al mito de Osiris y de Isis, ¿no? Claro, la diosa hermana que se casó con Osiris, pues, y lo salvó varias veces de la muerte. Entonces, para Binotris, la mujer es importante al costado del faraón. ¿Me entiendes? La hermana es importante al costado del faraón. Entonces, si la mujer es importante, entonces ella también puede acceder al trono. Por eso que él es el que le otorgó acceso a la mujer al trono. No te olvides que en esta época los egipcios eran sepultados en mastabas, o sea, la arquitectura que destacó en ese periodo, arcaico-tinita, van a ser las mastabas. Luego de este periodo va a venir el Imperio Antiguo, donde destacó Zoser. Zoser no quería una mastaba, quería algo más monumental, más colosal, así que su arquitecto Imhotep, correcto, aplicando la geometría, pues aplicó la geometría y entonces construyó pirámide. La primera pirámide va a representar o va a pertenecer al faraón Zoser y se llamó la pirámide de Saqqara. ¿Correcto? Profesor, una consultita. Entonces, las pirámides se empiezan a construir a partir del periodo llamado Imperio Antiguo. Ahora, Zoser no quería que la capital de Egipto sea en Tinis, sino sea exactamente en la mitad de Egipto, Memphis. Por ese motivo, a ese periodo también se le conoció como Imperio Antiguo o Memfita. ¿Correcto? Zoser va a ser el que construya su primera pirámide, una pirámide escalonada llamada Saqqara, pero luego van a venir Keops, Kefren, Micerino, que van a hacer sus respectivas pirámides. Keops hizo la pirámide mayor, la más alta, pues, ¿no? ¿Correcto? Profesor, entonces, este periodo llamado Imperio Antiguo es el periodo de las pirámides. Luego de eso, viene el primer intermedio. Egipto sufre una crisis, una fragmentación, debido a la rebelión de los nomarcas. Y luego de este primer intermedio, viene el periodo llamado Imperio Medio, donde Mentuhotep va a volver a unificar Egipto por segunda vez luego de la crisis. Por eso que él va a ser el segundo unificador. Recuerda, si Menes o Narmer fue el primer unificador, Mentuhotep va a ser el segundo unificador. Y Mentuhotep no quiso que la capital de Egipto esté ni en Tinis ni en Memphis, sino que él quiso que la capital de Egipto esté en Tebas. Por eso que este periodo se le conoció como Imperio Medio o Tebano. Y a partir de este periodo se empiezan a construir tumbas más sencillas. Ya no mastabas, ya no pirámides, sino hipogeos, ¿correcto? En la falda de los cerros, ¿correcto? Profesor, luego del Imperio Medio viene el segundo intermedio. Se produce la primera invasión extranjera hacia Egipto. ¿Quiénes son ellos? Los Hicsos, que van a llevar el hierro a Egipto, van a llevar carros de combate, van a llevar caballos. Pero para los Hicsos, Egipto era muy grande, entonces ellos prefirieron quedarse en el delta del Nilo y ahí construyeron Avaris. Y entonces ellos van a gobernar por aproximadamente 117 años, ¿correcto? Desde Avaris, ¿ya? Pero sobre todo, acuérdate, sobre todo en la zona del delta, o sea, no controlaban completamente Egipto. Luego viene una nueva dinastía con Amoxis. Amoxis va a expulsar a los Hicsos y él va a unificar Egipto por tercera vez. Entonces recordemos, si Menes o Narmer es el primer unificador, Mentuhotep el segundo unificador, Amoxis vendría a ser
el tercer unificador de Egipto. Y Amoxis vuelve a establecer como capital Tebas, por eso que este periodo se le llama Imperio Nuevo o Neo-Tebano. Y este es el periodo donde destacan los principales faraones de Egipto, el Imperio Nuevo Neo-Tebano. Está Amoxis, que expulsó a los Hicsos, está Tumosis III, que logró la máxima expansión hasta el Asia, ¿ya? Está, por ejemplo, pues también Amenofis IV, acuérdate, el que estuvo casado con Nefertitis, Amenofis IV, que de alguna manera, pues, tenía envidia del poder que habían alcanzado los sacerdotes, con el objetivo de minimizar el poder de los sacerdotes, introdujo una reforma monoteísta, ¿correcto? La reforma marmiana, y estableció el culto de un nuevo dios, Atón, y se autodenominó Akenatón. Luego también está Tutankamón, por ejemplo, que mandó, por ejemplo, Tutankamón fue enterrado en un hipogeo y luego más adelante su tumba es una tumba interesante. ¿Por qué? Porque es la única tumba no profanada de un faraón, fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter. Y uno de los faraones más importantes de este periodo, ya para ir cerrando la clase, va a ser Ramsés II. Ramsés II es uno de los más preguntados en examen de admisión. Ramsés II tuvo una guerra con los hititas, ¿ya? Y producto de esa guerra va a firmar el primer tratado de paz de la humanidad, el Tratado de Kadesh. Su guerra con los hititas ha sido pues escrita, ha sido contada en el famoso poema del Pentateuco, por si acaso. Luego viene el periodo de decadencia osaita, donde Egipto tiene varias invasiones. Primero llegan los asirios, ¿correcto? Luego van a llegar, bueno, sí, los asirios con Asurbanipal. Luego Egipto se libera, luego llegan pues los persas con Cambises. Segundo, Egipto nuevamente se libera, luego llega Alejandro Magno y nuevamente Egipto se libera hasta que finalmente Egipto sufre la invasión de Roma. Primero Julio César, luego Marco Antonio y finalmente Octavio. En el año 31 a.C., pues entonces Octavio, correcto, pues va a invadir Egipto. Y entonces Cleopatra no va a poder hacer nada por mantener el trono. Cleopatra va a ser la última gobernante de Egipto, ¿correcto? Muy bien, no te olvides que los egipcios creían que había dos vidas, una vida en la tierra y la otra vida en el más allá con los dioses. Y para ellos la muerte no era el final, sino que era el túnel que te podía conectar a la siguiente vida. Esa creencia en la vida, en el más allá, hizo que los egipcios, sí, pues practicaran el proceso de momificación, porque ellos decían, el alma no va a poder seguir viviendo si el cuerpo no está conservado. ¿Quién era el dios de la momificación? Anubis, no te vayas a olvidar. Pero también había un requisito más para alcanzar la vida en el más allá, ¿sí? Salir aprobado en el tribunal de las almas, ¿sí? Cuyo juez era Osiris. Si Osiris, de alguna manera, pues te aceptaba, o sea, si pasabas exitosamente por ese juicio de las almas, donde tu corazón era evaluado, entonces definitivamente ibas a poder seguir viviendo en el más allá. Acuérdate, el libro de los muertos estaba lleno de plegarias dirigidas a Osiris. No te olvides que la máxima divinidad en Egipto fue el sol, y el sol tuvo nombre, se llamó Ra. No te olvides que el principal resto de la escritura jeroglífica se encontró en una piedra llamada la famosa piedra Rosetta. Fue encontrada por los ejércitos de Napoleón. Napoleón lo llevó a Francia y ahí, pues, el lingüista Jean-François Champollion la descifró, ¿no? No te olvides que hoy día entonces hemos estudiado Egipto, la segunda civilización de la humanidad, y para cerrar, sí, sus aportes: calendario solar de 365 días, el sistema decimal, las fracciones y los primeros estudios de medicina también, ¿no? Se han encontrado papiros que hablan sobre, por ejemplo, circulación, como el papiro de Evers, el papiro de Smith, que habla sobre cirugías. Entonces, jóvenes, y para cerrar, algo más, ¿sí? No te olvides que el faraón, ¿qué realmente era el faraón? Era un monarca. Entonces, ¿qué tipo de estado fue Egipto? Una monarquía. Pero, sí, era una monarquía donde el faraón tenía todo el poder, así que era una monarquía absoluta, pero además, algo más, el faraón era considerado el representante de un dios, el dios Horus, por eso que también le podían llamar Horus vivo. Entonces, era una monarquía absoluta, ¿sí? Y teocrática, ¿entiendes? ¿Sí? No te olvides, ¿sí? Lo asociaban con un dios, Horus. Eso ha venido incluso en examen de admisión de San Marcos. Y no te olvides que el faraón no solía salir. Él paraba siendo divinizado en el palacio, ¿me entiendes? Entonces, quien se encargaba de hacer las obras públicas,
quien se encargaba de, mejor dicho, de pues dirigir y administrar el Estado era el visir, por si acaso. El visir era como el primer ministro. Y el que se encargaba, correcto, de dar los comunicados que el faraón quería dar, de calcular los impuestos, era el escriba. Entonces, de esa manera se organizó el Estado egipcio. No te olvides, la Academia Grupo Villarreal siempre está abriendo nuevos ciclos y además en las tardes en la sede del Centro de Lima, tenemos un repaso paralelo en CEPREVI, no te olvides, para los chicos de CEPREVI. Así que pasen la voz, hoy hemos trabajado Egipto, se despide ustedes el profesor Arturo Villegas. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego.